Buenos días para todos, el Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor por ese tiempo de alabanza y de adoración que Él nos permite para estar en su presencia, para alabarle y cantar de sus maravillas. Gracias también a los que están en línea, a los que miran esta grabación, a los que cada día nos acompañan, a los que ven nuestros devocionales que enviamos por WhatsApp y los audios que enviamos con la oración de la palabra. Le damos gracias al Señor también. Envío un saludo especial a la familia del pastor Jesús Velázquez, que ha sido de mucha bendición a nuestra vida con sus devocionales, con su oración, a toda su familia en Cali. Esperamos que el Señor los siga usando y bendiciendo en este lugar. Bueno, hoy vamos a hacer un estudio, iniciamos este mes para estudiar la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo. Vamos a hacer un estudio y vamos a tratar de todos participar. Lo vamos a hacer de una forma muy despacio, muy tranquila, para que todos podamos entender. Amén. Vamos a leer los primeros 4 versículos y luego vamos a orar y que el Señor nos sea guiando en esta mañana. Amén. Entonces le invito a que abra la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 1 al 4, y lo vamos a leer a una sola voz. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Veamos el 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, y pedimos que seas tú hablándonos por medio de esta enseñanza, que seas tú dirigiéndonos, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestro espíritu, que sea tu palabra cumpliendo el propósito en esta mañana, en cada uno de nosotros, en cada uno de los que nos escuchan, en cada uno de los que ven la predicación de tu palabra, que seas tú obrando con poder en esta mañana. Obra con poder, Espíritu Santo, obra con poder y autoridad en nuestras vidas, obra con poder en tu palabra, en cada uno de nosotros, que tu palabra se haga verdad, que tu palabra sea vida en nuestro espíritu. Hoy venimos a rendirte culto y venimos a escucharte de ti. Necesitamos que nos hables cada día de tu palabra,
que nos guíes, nos dirijas, nos muestres el camino por donde debemos andar cada día, cumpliendo así tu perfecta voluntad, cumpliendo así tu plan perfecto, cumpliendo así lo que a ti te agrada en Cristo Jesús. Que esta palabra es para los santos, para los fieles en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Por eso he titulado esta enseñanza, sea fiel y santo, porque el mismo apóstol Pablo, quien escribió esta carta a los Efesios, él está diciendo, esta carta y esta palabra es para ¿quiénes? Para los santos y los fieles. Yo no sé en qué posición está usted. Usted está, porque me llamó la atención que hay un y. No dice para los fieles, sino fieles y santos. Para, entonces usted está en los fieles, en los santos, o está en los fieles y los santos. ¿En qué posición está? Y vamos a mirar qué nos habla la palabra de esto. Este capítulo, que vamos a empezar a estudiar el libro, toda esta carta nos empieza a mostrar como un propósito, se empieza a vislumbrar el propósito del Espíritu Santo en esta porción y el mostrar cuál es nuestra posición en Cristo. Cuando nosotros llegamos a clarificar cuál es nuestra posición en Cristo, vamos a entender cuál es el plan y la voluntad de Dios para nuestra vida aquí en la tierra. Pero si yo no tengo claro cuál es mi posición en Cristo, no puedo determinar cuál es la voluntad de Dios. Y entonces voy a permitir que la confusión venga. ¿Cuál será la voluntad? Que yo me vaya a este país, a otro país, que me case con este, me case con aquel. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Voy a perder el rumbo. Pero cuando entiendo mi posición en Cristo, la misma palabra me está mostrando cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida. Y voy a poder clarificar el rumbo de mi vida y el propósito de Dios conmigo. Amén. Por eso le invito a que vaya conmigo. Vamos a leer. Voy a retomar el versículo 1, que dice Pablo. ¿Se acuerdan quién era Pablo? Pablo era Saulo, que el Señor le cambió el nombre a Pablo después de Juan, después de que Hechos 9 relata cuál fue el encuentro del Señor Jesucristo con Saulo. ¿Quién era Saulo? Un hombre judío que él era amador de la ley, amador de las prácticas judías. Y él perseguía a la iglesia cristiana, perseguía a los cristianos más bien, creyendo que estaba haciendo bien, porque como dice en Hechos, él sentía celo por la obra. Entonces yo le pediría a usted un favor en casa, que pueda leer la vida de Pablo, que usted lea Hechos. ¿Quién era Pablo? Para que usted tenga un contexto de por qué hoy se le llama Pablo, y en Hechos era Saulo su verdadero nombre, y por qué el Señor le cambió el nombre con un propósito divino. Y me gustaría que usted lo leyera para que todo este tiempo que vamos a leer Efesios tenga el contexto claro por qué esta carta. Amén. Y si usted puede entrar y mirar, sería muy bueno que usted entrara y mirara dónde está ubicado Éfeso, qué ciudad era, en qué parte, aunque Éfeso era una ciudad de Asia Menor, pero usted puede ubicar, era un puerto, qué clase de gente era, qué cultura, cómo vestían, en qué creían. Es rico que usted pueda tener ese contexto en su casa. O sea, yo se lo puedo dar todos los domingos, pero la idea es que usted se obligue a investigar, se obligue a leer y usted ya traiga algo de lo que usted aprendió en la semana, de lo que usted investigó, para que pueda aportar a esta enseñanza. Amén. Bueno, entonces vamos a leer el versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ese saludo es muy típico y muy especial de Pablo. Pablo dice que él es apóstol de Jesucristo, ¿por quién? Por voluntad de Dios. Usted es santo y es fiel, y usted desarrolla su ministerio y su vida, ¿por quién? Por voluntad de Dios. Si Pablo dice que él está ejerciendo el ministerio, que él está ejerciendo su llamado por voluntad de Dios, yo le preguntaría a usted en esta mañana, lo que usted hace en pro de la obra, ¿por qué lo hace? ¿Por la voluntad de Dios o por su propia voluntad? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Con sus propias manos o porque realmente está siendo dirigido por el Espíritu Santo? Es eso lo que tenemos que preguntarnos en esta mañana.
Entonces, usted me va a ayudar y vamos a buscar Romanos 1 y Linda va a buscar Gálatas 1. Romanos 1:1 y Gálatas 1:1. Romanos capítulo 1, versículo 1 y Gálatas 1:1. ¿Qué dice Romanos 1:1? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Quién escribió esta carta a los romanos? Pablo. Nuevamente saluda, pero es que siempre en sus cartas está rectificando. A ver, yo soy apóstol, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué Pablo da este saludo como en estas cartas y por qué como que lo clarifica? Oigan, yo soy apóstol. Oigan, yo soy apóstol. Por voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo clarifica o por qué lo enfatiza? Pienso que igual por la imagen que él mostró antes de persecución a la iglesia y luego la conversión que él tiene cuando el Señor se le presenta, que él deja a un lado y lo dice en sus cartas que todo lo que él es y porque él era ilustrado, él tenía estudios y demás, él dice que para él todo eso es en vano. Entonces creo que es como resaltar de que eso que él era antes en nada le sirve, que ahora su ministerio es dado pues después de esa revelación. Pienso que es como eso. Sí, ¿qué más? ¿Quién nos dice algo, Linda? ¿Por qué cree que Pablo enfatiza, aún aquí en la carta de los Romanos, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios? Vuelve y ratifica, mire, sí, yo soy apóstol, pero no por voluntad mía. Porque se habla de que cuando hay un acercamiento a Dios todo cambia. Entonces Dios le dio la potestad de él de cambiar, entonces no se puede seguir siendo el mismo de antes, sino le dio el cambio y eso lo clarifica, que no hablaba por él, sino hablaba lo que Dios quiere hablar. Amén. ¿Y saben por qué también? Ustedes ya deben de saber de memoria el nombre de los 12 apóstoles, ¿cierto? ¿Cierto? Ya lo debemos de tener claro los 12 apóstoles. ¿Cuáles fueron los 12 discípulos que escogió el Señor Jesús? Llamó. Por eso el Señor Jesús llamó a sus 12 discípulos. Por la voluntad de Dios, porque Él dice que pasó toda la noche orando, ¿verdad? Para escoger sus 12 discípulos. ¿Y entre ellos estaba Pablo? No estaba Pablo. Por eso en las cartas Él dice, yo sí soy apóstol. Soy siervo de Jesucristo y llamado a ser apóstol por voluntad de Dios para predicar el Evangelio, porque Él no fue escogido en los 12. Él por eso dice en una de las cartas, yo soy como un abortivo, o sea, fue ahí como el desecho, el último. ¿Por qué? Porque si Judas no hubiese traicionado al Señor Jesús, Pablo no estaría. Fue el Señor quien añadió, y aún así Judas fue reemplazado por Bernabé y Matías, lo escogieron. Pero mire, el Señor llamó a Pablo para que cumpliera un propósito divino. O sea, ¿quién es el que hace el llamado? Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para que nosotros le sirvamos? Él la cumple en nuestra vida. ¿Y qué dice Gálatas 1:1? Gálatas 1 dice, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Mire que vuelve y clarifica, mire, yo soy apóstol, no por imposición de hombre, no por decisión humana, no porque ningún hombre me haya colocado como apóstol. Si usted tiene un llamado y usted cree que Dios le ha llamado, ¿quién le llamó? Dios, por voluntad de quién? De Dios. Si usted está ejerciendo un ministerio, lo está haciendo por imposición humana, porque un hombre lo llamó y le dijo, venga, yo creo que usted es apóstol, pastor, evangelista, maestro, ejerza ese llamado, o porque realmente ha sido Dios quien ha colocado en su espíritu ese llamado y usted lo ejerce con poder, con autoridad y con amor y con pasión. Es eso. ¿Cómo sé yo que he sido puesto por Dios? ¿Y cómo sé yo que he sido puesto por el hombre? Romanos 1:7, mismo en el capítulo 1 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos,
Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo ratifica, esta carta a los romanos, igual que la de Efesios, es para quienes, para los santos, los que están en Roma. ¿Para quiénes? Para los que hallaron gracia y paz. ¿De parte de quién? De Dios Padre y del Señor Jesucristo. Es para ustedes esta recomendación. Las cartas que escribía Pablo no era para gente no cristiana. Las cartas que escribió Pablo es para gente que ya conocía al Señor Jesucristo. Y si la estudiamos, había problemas terribles en el ámbito espiritual, en la vida espiritual de cada uno en ese tiempo. ¿Usted cree que hoy hay problemas espirituales, emocionales en el cristianismo de hoy? ¿En la vida espiritual del cristiano habrá problemas hoy? Claro, cuando yo leo esta carta y empiezo a comparar mi vida espiritual, yo le tengo que hablar a usted. Ay. Vamos a leer 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Miren cómo me gusta. ¿Usted dónde está ahí? ¿Usted se ve en ese grupo? Dígame en qué grupo que está nombrando Pablo usted se ve. ¿Dónde está usted ahí? Vuelve y dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Usted está en la iglesia de Corinto? No. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Usted y yo estamos en ese grupo. No podemos decir que esta carta fue escrita solamente para la iglesia en Corinto. Esta carta está escrita para usted y para mí, a los que invocamos el nombre del Señor Jesucristo. ¿Usted invoca el nombre del Señor Jesucristo? Sí. Para ustedes esta palabra esta mañana, esta enseñanza. El versículo 1 de Efesios también dice, y aclara que para los santos y fieles, vamos a mirar quiénes son los fieles. Entonces, me va a ayudar con Lucas 16:10 y Linda Hechos 16:15. ¿Quiénes son los fieles? Lucas 16:10. Mire, si yo ya hago citas y dos a Linda. Lucas 16:10 y 1 Corintios 4:2 y 17. Linda, Hechos 16:15 y Apocalipsis 2:10 al 14. Entonces vamos a Lucas 16:10, ¿qué nos dice? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El que es fiel en lo poco, usted dirá, listo, esta carta de Efesios y las que leímos, los saludos de Romanos, de Gálatas y otras más, Pablo siempre habla que a los fieles y a los santos, pero usted dirá, pero yo en qué he sido fiel, o yo en qué puedo ser fiel, o yo cómo puedo ser fiel. ¿Usted se ha preguntado cómo puede ser fiel? ¿O usted se ha preguntado si es fiel? Entonces, la misma Biblia nos da la respuesta. ¿Cómo puedo ser yo fiel? ¿Cómo puede usted ser fiel? En lo poco. Dios a usted le ha entregado un talento, por lo menos. Le ha entregado un ministerio, por lo menos. Dios a usted, ¿qué le ha dado en su vida espiritual? Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo en la palabra. Sea fiel en eso poco que Dios le ha entregado. Y toda esta palabra a mí me ha hablado. Yo decía, pues mira, es poco, sea fiel. Permanezca fiel en lo poco. Porque si en lo poco somos fieles, ¿qué dice Dios que va a hacer? En lo mucho. En lo mucho que va a hacer, nos pondrá. O sea, si somos fieles, permanecemos. ¿Qué es fidelidad? ¿Usted cómo me puede determinar la fidelidad? ¿Qué concepto de fidelidad tiene? ¿Qué concepto de fidelidad?
Para usted, ¿qué es ser fiel? Bueno, es que hay un concepto de fidelidad como en el mundo, pero a nivel espiritual, ¿cuál sería el concepto de fidelidad? Aunque no crea, Dios en la palabra, en el Antiguo Testamento, siempre habló de un concepto de fidelidad y lo trajo a nuestro concepto del mundo para que lo pudiéramos entender, que es el mismo. Pues digamos que exacto, tocando un poco el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel pasó por el desierto, siempre se miró la fidelidad del pueblo con lo que en su momento recibía, ¿no? Lo que era el Antiguo Testamento. Y digamos que trayéndolo al contexto de nosotros, el hoy es lo mismo, ¿no? Es en esos momentos de desierto, en esos momentos de dificultad, en los que pasamos, y aún en momentos de abundancia, si nos mantenemos firmes a la palabra y a seguir al Señor. Linda, ¿cuál es el concepto de fidelidad? Pues fidelidad es como estar ahí sin importar. Pues es que fidelidad va muy relacionada a lealtad, ¿no? O sea, las dos es en el bien y en el mal estar ahí, o sea, sin importar lo que pase, es seguir a esa persona, serle fiel. La palabra en el Antiguo Testamento, cuando hablaba del pueblo de Israel, el Señor les decía: el Señor tu Dios uno solo es. Y que demandaba a Dios fidelidad. O sea, Dios le dijo: pero ustedes son mi pueblo, ustedes son míos y yo soy de ustedes. O sea, pero ustedes son míos son ustedes. Ustedes no se junten con otros pueblos, y es más, yo soy su Dios. Ustedes no pueden buscar otro Dios, porque yo soy celoso. Es como la pareja. Cuando una pareja se casa, ¿qué es lo que uno promete en el altar? Pero esa fidelidad comienza en el matrimonio. Esa fidelidad es de cuando yo hablaba con alguien anoche y le decía: mira, cuando uno comienza una relación de noviazgo, que no es juego, sino que es con un propósito de cumplir el plan de Dios o el mandamiento del matrimonio, desde esa relación de noviazgo yo comienzo a ser fiel. O sea, ya comienzo mis votos, porque estoy en promesa, como pasó con José y María. Ella estaba comprometida para matrimonio. Uno no puede decir: allá en el altar voy a jurar fidelidad, y o sea que en los 2 años, 1 año de noviazgo no fue fiel. Pues la mayoría no lo son. Y está mal, porque ese voto se inicia desde el noviazgo. Por eso el Señor siempre habla de la relación de Dios y su pueblo, y de la iglesia y Jesucristo con el matrimonio. Siempre lo va a relacionar, porque el voto de fidelidad y lealtad es desde el mismo momento que yo comienzo a tener una relación con Dios, una armonía con Dios y un amor con Dios. Y el Señor les demandaba: yo soy su Dios. Y cuando ese pueblo se iba a adorar a otros dioses, Dios les decía: ustedes son adúlteros. Cuando una mujer que tiene a su esposo y tiene una relación con otra persona que no sea su esposo, ¿cómo se le llama? Adúltera. Y si es el esposo, adúltero. ¿Ve por eso? Porque la fidelidad comienza desde que yo me declaro que soy suya. O sea, yo soy de Dios, ahí debe comenzar mi fidelidad. Por eso la palabra enseña: ¿cómo debo ser yo fiel? ¿Qué debo ser fiel? En lo poco, no puedo ver. Pero si yo permanezco, la fidelidad es permanecer. La lealtad es no darle la espalda al que yo le dije que iba a permanecer. Eso es ser leal. O sea, hasta la muerte voy a ser leal. Y fidelidad es no mirar a la izquierda, a la derecha, sino permanecer ahí, aunque yo no vea esa abundancia que aún la palabra dice que me pondrá en lo mucho. ¿Qué dice Hechos 16:15? Dice: cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Hechos 16:15, cuando fue bautizada. Y si vemos
con anterioridad está hablando de Lidia, la vendedora de púrpura. Ella conoció al Señor, pero ¿por qué saqué ese versículo? Me encantó lo que ella dice. Y dice, cuando fue bautizada en su familia, imagínense, esa mujer llega a conocer al Señor Jesucristo por la predicación de Pablo y de Timoteo en una de sus campañas, y esta mujer llega y dice, cuando fue bautizada ella y toda su familia, nos rogó, y lo habla Lucas, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa y posa y obligar, ¿sí? ¿Es eso lo que dice? Sí. Pero mire, si habéis juzgado, si ustedes creen que yo soy digna de ser del Señor, ¿qué humildad en esa mujer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como siervos del Señor? Tenemos que orar para que la gente venga y pueda serle fiel al Señor. ¿Usted alguna vez ha orado por su iglesia? Ha orado por los miembros de la iglesia y le ha dicho, Señor, yo pongo en tu presencia a fulano, Señor, que pueda serle fiel, ayúdame a serle fiel, porque no es fácil ser fiel, porque el hombre siempre va a tender a girar a la izquierda o a girar a la derecha, siempre va caminando y siempre va a hacer esto, le va a costar. La única forma que usted y yo podamos ser fieles y permanecer es con la ayuda del Espíritu Santo, es con la ayuda de la oración, es con la ayuda de la comunión, es creyendo en la palabra. Es la única forma de permanecer fiel en Jesucristo. Por eso Pablo aclara en todas las cartas, esta carta es para los fieles y los santos, porque aquel que es fiel al Señor y fiel a su palabra le cree. Pero aquel que no es fiel al Señor le cree, no le va a creer. Por eso es como una condicionante. ¿Qué dice, ejemplo, en 1 Corintios 4:12? Y linda listando 12 y 17. Linda listando Apocalipsis 2, del 10 al 14. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Perdón, antes de leer el 17, miren, nos fatigamos trabajando. Ese es el ministerio de los apóstoles. Es un capítulo donde nos habla y muestra cuál es el ministerio, cuál es el llamado. Si esta carta es escrita a los que son llamados, a los que son fieles, a los que son santos, usted ya está vislumbrando, o más bien viendo, leyendo y entendiendo ¿qué es lo que le espera? ¿Qué nos espera? Vuelve y léelo. ¿Qué nos espera? ¿Qué dice el versículo 12? ¿Qué nos espera? Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. ¿Qué dice el 13? Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Sí. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. ¿Por qué, Asai? ¿Por qué Pablo escribe eso? Pablo está haciendo como un énfasis. Sí, nosotros somos llamados apóstoles, siervos del Señor Jesucristo. Pero ¿qué nos espera? Estamos trabajando duro, como con las uñas, decimos aquí en nuestra cultura. Trabajamos duro y nos maldicen, hablan mal de nosotros, nos persiguen, nos acusan, pero seguimos adelante porque está hablando de un testimonio de fidelidad. Y habla de él. Yo he sido fiel, yo he dado testimonio. Yo decía, y por eso mando a Timoteo para que les enseñe. Él también ha sido fiel y él ha visto mi testimonio, que he dado mi vida en el Evangelio, en la palabra. Esto es ser fiel.
Ser fiel es permanecer a pesar de la persecución. Ser fiel es permanecer a pesar de la prueba. Ser fiel es permanecer a pesar de la crítica, la burla, el chisme. No todo el mundo lo soporta. No todo el mundo puede ser fiel. No todo el mundo entiende lo que significa fidelidad. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orar por cada miembro de la iglesia. Y le voy a explicar por qué más adelante. Bueno, porque somos, ¿qué? El mismo cuerpo. Somos miembros del mismo cuerpo. Entonces tenemos que orar. Oh, Señor, yo oro por este brazo para que pueda cumplir, para que no se enferme y me ayude a la obra. Usted tiene que orar por cada miembro, ayúdele a ser fiel. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Juzgar al hermano que no es fiel? No. O sea, yo no puedo decir, ay, fulanito no sirve para nada, no es fiel, no trabaja. Sí, tendemos a eso, nos gusta. ¿Cómo nos gustaría cogerle y regañarle? Pero usted no sirve. Pero ¿qué podemos hacer? Orar para que pueda ser fiel, para que pueda llegar a ser santo, para que pueda permanecer en la palabra. ¿Qué dice Apocalipsis 2, del 10 al 14? Linda. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Ser fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la segunda espada de 2 filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días de Antipas. Mi testigo fiel sufrió la muerte de esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Fidelidad. ¿Y cuál es la corona que el Señor nos va a dar a los que permanezcamos fieles hasta la muerte? ¿Cuál corona es? La nombró él. La corona de vida. Entonces tenga en mente, porque a medida que vamos a ir estudiando, vamos a mirar, Dios nos ayude en lo de las coronas. Sí, ahí. Usted ya sabe que tiene una corona. O sea, de momento hay otra corona que usted tiene, pero esta corona de vida es si usted permanece fiel. Si usted permanece fiel hasta la muerte o hasta que el Señor Jesucristo venga, téngalo por seguro que ya tiene usted una corona y yo tengo la corona de vida, porque hemos permanecido fieles. Y aquí habla de las cosas que tienen contra la iglesia de Pérgamo, pero ustedes permitieron esto y esto, pero permanezcamos fieles, 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 para ganarnos esa corona de vida. ¿La podemos perder? Sí. Si nosotros no permanecemos fieles, vamos a perder esa corona, o no vamos a obtener esa corona. Es que la corona no la va a entregar el Señor. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, va a decir, tú permaneciste fiel. Mira, te pertenece esta corona de vida. ¿Qué vamos a hacer con esta corona? Vamos a postrarnos a los pies de Cristo y se la vamos a devolver. Señor, a mí no, o sea, esta corona yo no me la merezco, yo no soy digna. Es que yo no permanecí fiel por mis propias fuerzas. Yo no permanecí fiel por mis propios recursos o estrategias. Yo permanecí fiel porque tu Espíritu me ayudó a permanecer fiel. Claro, yo tengo que poner de mi parte. Usted tiene que poner de su parte. Aquel que jura ante el altar hacerle fiel a su esposa, ¿qué tiene que hacer? ¿Va a ser acosado? Sí. ¿Va a ser tentado por la mujer? Por otras mujeres, claro. Vendrá la tentación, vendrá otra mujer. Pero como usted recuerda que juró ante el altar permanecer fiel, usted se va a esforzar
en ser fiel a su esposa y no le va a fallar. Y entonces va a recibir un premio. ¿Qué va a recibir en el matrimonio? El amor de su esposa, el respeto de su esposa, el respeto de la familia, la honra y el buen nombre hasta que se muera. Y allí lo recordarán como un hombre fiel, como un hombre justo, como un hombre que dejó el nombre de Jesús en alto. Y no será despreciado por sus hijos, rechazado por su esposa, no será burlado, porque cuando un hombre es infiel lo sabe todo el mundo, la familia, los amigos, heridos, los hijos. Cuando muere van a decir, menos mal se fue, menos mal murió, hizo sufrir a mi mamá, nos hizo sufrir a todos con todas las mujeres que tuvo, antes mejor. Pero hay hombres que han muerto y sus esposas y sus hijos lo lloran porque permaneció fiel hasta la muerte. Si eso es en la tierra, si eso es con un ser humano, ¿cuánto más con Dios? ¿O no, iglesia? Vamos al versículo 2. Devolvámonos a Efesios capítulo 1, versículo 2, donde dice: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Miren tan bonita esa frase: gracia y paz a vosotros. ¿De quién viene la gracia y la paz? De Dios. Y Dios es el Padre nuestro, y dice, y Padre del Señor Jesucristo. Hermoso. O sea, la gracia que usted tiene, ¿quién se la dio? O sea, estamos aquí en Cristo es por su gracia. ¿Quién nos la dio? Dios. Esta mañana, cuando Dexy oraba, nombró esto. Dijo, gracias Señor por la paz que tú le has dado a la pastora, porque si tú no se la das, ella no podía estar en pie. Y yo, ay, tan bonito, vean, y la Biblia lo confirma. ¿De quién viene la paz? De Dios. ¿De quién viene la gracia? De Dios. Y vamos a mirar qué es eso. ¿Qué es gracia? Estuve mirando en el griego y se pronuncia charis. En griego gracia es charis. Y estuve investigando qué significa, y es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. ¡Wow! Gracia es una influencia divina, o sea, viene de Dios y se tiene que reflejar en mi vida. Es un donativo, es un favor, es un mérito. Eso significa gracia, es un favor no merecido. La gracia que Dios nos dio para la salvación, nosotros no la merecíamos, pero Él nos la regaló, nos la dio, no como premio, sino como un favor. Nosotros, un donativo. ¿Usted sabe qué es un donativo? ¿Qué es un donativo? Un regalo. Cuando usted quiere donar algo, ¿por qué lo hace? Porque esa persona lo necesita y no se lo quiere cobrar. Si es una persona o si es una entidad, ¿cierto? Uno a veces dona a entidades o fundaciones. Vamos a donar una nevera. Lo obligaron. Por una necesidad. Usted vio una necesidad y lo dona. Eso hizo el Padre. Vio que la humanidad necesitaba de su gracia para ser salvos. Entonces regaló esa gracia. ¿Y qué hace la fundación con la nevera? ¿La quema? No, es agradecido. Gracias, necesitábamos la nevera, se nos estaba dañando la comida, no teníamos dónde guardar la comida. Vamos a cuidar esa nevera, cuidado, no la va a regalar. ¿Usted qué está haciendo con la gracia, con esa influencia divina, inmerecida? ¿Qué está haciendo? Solo piensa. Es un favor, un donativo. Viene del Padre. Lean conmigo Gálatas 1:3. ¿Qué dice Gálatas 1:3? Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Primera y segunda de Corintios y Romanos 1:7 dice lo mismo y lo leemos. Gracia y paz sea a vosotros. ¿De quién? Del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está en algún momento, en alguna situación difícil de su vida, en una circunstancia, usted sabe que tiene que recurrir al Padre. Señor, dame tu paz. Padre, estoy desconsolado, estoy desesperado, dame paz.
porque solamente la paz de Dios nos ayuda a estar en pie. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la paz que da el mundo, sino la que yo doy, porque esa es duradera, esa permanece. La paz del mundo se acaba. Todo lo que usted consigue en el mundo es vanidad. Lo leímos esta mañana en Eclesiastés, que todo lo que esta tierra ofrece es vanidad de vanidades. Pero lo que viene de Dios permanece como su gracia y su favor. Versículo 3 de Efesios, lean, ¿qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hoy este versículo lo han dañado, lo han cambiado, lo han tergiversado, diciendo que la bendición en los lugares celestiales con Cristo Jesús es lo que se llama tener casa, carro, beca, no vivir. Por eso leí esta mañana en Facebook un comentario de alguien que dijo: Dios no quiere que vivas en casa, Dios quiere que viva en palacios. No, a Dios no le importa. O sea, ese no es el propósito de Dios, que tú vivas en un palacio en la tierra. El propósito de Dios es que tu vida sea una vida en Él, espiritualmente rica en Él. O sea, quiere decir que la gente que es pobre, que la gente que no vive en palacios, que los que vivimos en una casa humilde, entonces no somos merecedores de Él. O sea, la voluntad de Dios, mostraba el anuncio, que la voluntad de Dios es que los hijos de Dios vivan en un palacio. Si usted no vive en un palacio y usted escucha esto, entonces dice: no, entonces yo no soy hija de Dios, yo vivo en una casita pobre. ¿Cómo se ha tergiversado la palabra? Bendito en el griego se lee eulogetos y significa adorable. Bendito Dios, bendito el Padre, o sea, Él es adorable, digno de ser adorado. Busque conmigo Génesis 14:20, linda, primer libro de Crónicas 29:20. Sí. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos a tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bendito, miren el comienzo de la palabra. Bendito, adorable, tú, oh Dios, que entregaste a nuestros enemigos. ¿Y cómo sería? Que Abraham dio los diezmos, no necesitó. O sea, él mismo dijo: yo quiero hacer esto, porque reconoció quién era Dios, adorable, bendito. ¿Qué dice el primer libro de Crónicas 29:20? Y luego David animó a toda la asamblea: alaben al Señor su Dios. Entonces toda la asamblea alabó al Señor, Dios de sus antepasados, y se inclinó ante el Señor y ante el rey. Y adoró. En otra versión dice adoró. Búscame en la otra versión. Y linda, voy buscándome Nehemías 9:5, Daniel 4:34. Búscame en Reina Valera, primer libro de Crónicas 29:20, porque creo que dice y adoró. Primera de Crónicas. ¿Sí? Nehemías 19:5. Sí. Léeme el primer verso que dice. Por eso, ¿me confirmas 19? No, 29:20. Ah, 29. Nehemías 9:5. 29:20. Después David, donde dice, dijo David a toda la congregación: sí, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. sí. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Le adoraron porque Dios es bendito, Él es adorable.
el único digno de ser adorable, bendito, el único digno de que uno se postre es a Dios. ¿Y qué hizo David? David lo conocía, David sabía, por eso le dijo a toda la congregación: bendiga a Dios. No es que usted diga: Dios te bendigo, no. O sea, la idea es que usted entienda, nos dicen: bendiga a Dios, bueno, Dios te bendigo, no, adórele. ¿Y qué es adorar a Dios? Servirle. Si usted entiende que la palabra bendito significa que Él es adorable, significa que Él es digno de ser servido. O sea, ¿qué tiene que hacer usted cuando conoce a Dios? Decirle: Dios te bendigo. No, Señor, aquí está mi vida. Con los dones, talentos que tú me has dado, te voy a servir. Porque en lo fiel voy a hacer poco para que me pongas en lo mucho. Eso es lo que dice la palabra. ¿Qué tiene que hacer? Sirva, pero tan poquito. Hoy vemos, o sea, una maestra enseñándole a 2 niños, otra maestra dirá: no, pero es que son 2. O enseñarle a uno: ¡ay, qué pereza! También lo que es enseñarle a 20. O un pastor predicándole a 2. Predicar la palabra para 2 personas. Enseñar la palabra para 2 personas. No hay como predicarle a multitudes. No. Es que si en lo poco yo soy fiel, en lo mucho Dios me va a poner. Yo solamente tengo que adorarlo. ¿Y cómo le adoro? Sirviéndole. Y Él sabrá lo que va a hacer. ¿Qué dice la otra cita? Nehemías 9:5. ¿Quién fue el que lo encontró? Linda. Nehemías 9:5. Y los levitas Yeshua, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebabnías y Betaías clamaron: vamos, bendigan al Señor su Dios desde ahora y para siempre. Bendito sea, Señor, sea exaltado su glorioso nombre, sea por encima de toda bendición y alabanza. Su nombre tiene que ser bendecido. El nombre de Dios tiene que ser bendecido. Usted tiene que honrar el nombre de Dios. ¿Cómo? Sirviéndole en la obra. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. ¿Cómo? Hablando de Jesucristo. ¿Cómo? Hablando de la gracia, del perdón de pecados del Señor Jesucristo. Hablando de la obra de la cruz. Eso es servirle. Eso es honrar su nombre. Mira, aquí lo dice Nehemías. Él lo dijo: póngase en el pie. Dijeron los levitas. ¿Cuáles eran? Hay los nombres de los levitas. Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Honremos el nombre del Señor, es lo que está diciendo. ¿Qué dice Daniel 4:4? Está ahí cerca, busquemos. Esdras, Nehemías, venga, buscamos a Daniel. Leamos qué dice Daniel 4:4. Toda la palabra nos está mostrando la importancia de adorar, que significa servir al nombre del Señor Jesucristo. 4:34, perdón, Daniel 4:34, se lo leo, dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. ¿Quién es el que vive para siempre? ¿Cómo se llama? ¿Quién es el Altísimo? ¿Quién es el Altísimo? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el que vive para siempre? El Señor Jesucristo. ¿De quién es el reino? ¿Su reino de quién es? Del Señor Jesucristo. ¿Quién lo dice? Colosenses 1:15. Que todo lo que está hecho, el reino, todo está hecho para Él y por Él. ¿Para quién? Para el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Altísimo? El Señor Jesucristo. ¿Y quién lo entendió? El rey Nabucodonosor. Un hombre, un rey que dijo: todo esto yo lo construí, todo esto es mío. Y el Señor permitió que cayera en locura por su orgullo y su soberbia. Y dice que miró al cielo y Dios le devolvió su mente. ¿Y cuál fue su actitud? Bendecirlo, o sea, lo adoró, o sea, le sirvió, o sea, entendió quién era Dios y entendió quién era
el nombre de Dios, que hoy sabemos nosotros que fue revelado en el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento nos revela quién es ese nombre, Jesucristo, el nombre del Altísimo, el nombre de nuestro Señor, Jesucristo. Y terminamos con Lucas 2:28 y 1 de Pedro 1:3. Lucas 2:28 y 1 de Pedro 1:3. Cada uno me va a leer uno. Lucas 2:28. Sí. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ay, ¿de quién está hablando? ¿Quién estaba ahí hablando? ¿Ustedes se acuerdan quién estaba ahí hablando? ¿Quién fue el que dijo? Él. ¿Quién? ¿De quién está hablando? Le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Leamos con anterioridad. Simeón, un hombre justo, dice la palabra en el versículo 25. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Cuál era la consolación de Israel que estaba siendo esperada por años? El Señor Jesucristo. Y a él le fue revelado, dice, que el Espíritu Santo estaba sobre él. Recuerdan que antes de que se manifestara o el Espíritu Santo llenara a los apóstoles, el Espíritu Santo iba y venía, y ahí vino y se posó, se reveló a este hombre Simeón para revelarle y mostrarle que ese bebé que traía José y María era la consolación esperada por Israel. Era el Mesías, era la salvación del mundo, era la luz que iba a alumbrar las tinieblas. Y lo dice, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, lo adoró, honró el nombre. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Señor, ahora me puedo ir, me puedes llevar, porque ya vi la consolación, ya estoy viendo cumplida la palabra en este bebé que es el Señor Jesucristo. ¿Qué estamos viendo cumplido nosotros? Cuando nosotros adoramos, cuando nosotros le servimos a Dios, cuando nosotros entendemos la palabra, que hacemos, vemos la respuesta de Dios para nuestra vida. Entendemos cuál es nuestra posición en Cristo. Si usted entiende cuál es su posición en Cristo, si usted entiende qué vino a hacer el Señor Jesucristo a su vida, usted ya la tiene clara. A eso es que yo voy. Usted ya la debe tener clara. Señor, yo sé quién soy en el Señor Jesucristo. La tengo clara. Tengo que servir, adorar, honrar el nombre del Señor y ser fiel. No importa en lo poco o en lo mucho. Pero si soy fiel en lo poco, Dios me pondrá en lo mucho. Vio que el versículo de Lucas no dice que si usted es fiel en lo mucho, Dios le pondrá en mucho más. No, solamente resalta, si en lo poco usted es fiel, en lo mucho lo va a poner. Entonces vale la pena ser fiel en lo poco. Es mejor ser fiel en lo poco. Es mejor que usted disipule a 2 y a 3. Es mejor que usted le enseñe a 1 o a 2 que enseñarle a 1000. Porque en esos poquitos Dios lo va a bendecir a usted espiritualmente. En la próxima clase vamos a mirar qué son las bendiciones espirituales. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales en las regiones celestes? ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? ¿De qué le sirve? ¿Cuál es la bendición que a usted le da Dios? ¿Cuál es la bendición? Vamos a conocer qué es recibir esa bendición y cómo somos bendecidos en Cristo. Y solo estamos tomando el versículo 3. Todo eso sale del versículo 3. Y no lo hemos terminado. Porque el versículo 3 me dice, y que seremos benditos ¿en quién? En Dios. En los lugares celestiales, ¿con quién? Con Cristo. Tres cosas. Entonces vamos a saber en Dios cómo somos bendecidos
en los lugares celestiales, que es ser bendecidos y que es ser bendecidos en Cristo Jesús. Y solo me lo da el versículo 3. Vaya leyendo en casa, vaya investigando. Y terminamos con 1 Pedro 1:3. ¿Quién lo encontró? Primera carta del apóstol Pedro. ¿1:3 o 2:10? 1:3. Capítulo 1:3. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito. Padre Pedro lo entiende y lo explica en el versículo 3. Bendito, adorable tú, Dios y Padre del Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Él no colocó, nos hizo nacer. ¿Por qué? Porque ya habíamos nacido ¿de qué? De la carne, ¿cierto? Usted ya nació de la carne, usted no puede morir y volver a meterse en el vientre de su madre, pero sí puede renacer espiritualmente. Es lo que está hablando Pedro, para una esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza que usted tiene? Que es viva. ¿Cuál es la esperanza? ¿Por qué estamos aquí? Por la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que viene un día nuestra redención de nuestro espíritu, que aunque moramos en la carne, nuestro espíritu será levantado y nos encontraremos con Cristo en los lugares celestiales y reinaremos con Él y nos sentaremos con Él en las bodas del Cordero y participaremos de la cena en las bodas del Cordero y